Wi-Fi. Ya. Le estaba diciendo que ya encontramos la longitud de 816,66 milímetros de esta sección cuadrada, la longitud, y a su vez lo verificamos y como vimos no excedió los 1,39 milímetros que nos pedía, ¿no? Que no exceda los 1,4 milímetros. Y a su vez me pide, el inciso B me está pidiendo que encuentre las dimensiones requeridas para la sección transversal. Está viendo que tiene una carga de 28 kilonewtons. Inciso B, acá. El alargamiento va a ser igual a la fuerza por la longitud sobre el área y el módulo de elasticidad. Despejo del área. Como es una sección cuadrada, acá está. Su lado van a ser iguales, ¿no? Este lado acá con este lado acá. Ambos lados iguales. Lo cual va a ser base por altura. A por A cuadrado. Y el área va a ser A cuadrado. Igual a la fuerza por la longitud sobre el cambio en la longitud por el módulo de elasticidad. Entonces, despejo, bueno, el 2 el 2 de acá, para que se me elimine, lo pongo como raíz y se va a eliminar. Entonces, la fuerza es 28 kilonewton, ¿no? Kilo por 10 a la 3 28 por 10 a la 3 28.000 newton. Longitud, 816,66 milímetros. Perfecto. El desplazamiento o cambio en la longitud es de 1,4 milímetros. ¿Listo? Ahora, megapascales, diré, el módulo de elasticidad es 70 gigapascales, ¿no? 70 por 10 a la 3 megapascal o newton sobre milímetro cuadrado. ¿Por qué puse así? Porque lo puedo eliminar esto con esto y con esto. Y me va a quedar las dimensiones para uno de los dos lados, que son iguales, de 15,27 milímetros. O sea que ya encontramos los datos que buscamos, ¿no? Encontramos la dimensión de uno de los dos lados iguales, de 15,27 milímetros, y encontramos la longitud bajo esta condición de acá, que no exceda los 1,4 milímetros. Y fíjense, no excedió, ¿no? 1,39 milímetros. O sea que cumple para esto de acá y también para esto de acá. Y esa era una de sus preguntas, ¿no? Y la siguiente, la de acá abajo. Una varilla de acero tiene 2,2 milímetros de longitud y no debe estirarse más de 1,2 milímetros al aplicarse una carga de 8,5 kilonewton. Entonces, me está diciendo que desde acá hasta acá va a tener una longitud de 2,2 metros, 2,2 metros, longitud L, 2,2 metros, y no debe estirarse 1,2 milímetros, o sea que no debe estirarse más de esta medida acá. Ya me está dando mi carga de 8,5 kilonewton y me está dando un módulo de elasticidad, ¿no? Es 200 gigapascal. Entonces me está pidiendo el diámetro mínimo de la varilla de que debe utilizarse, el diámetro mínimo y la tensión normal correspondiente causada por la carga. Entonces, para encontrar el diámetro mínimo, obviamente de la fórmula acá, necesitamos despejar el área, ¿no? Despejamos el área, el cambio en la longitud pasa a dividir y el área a multiplicar de esta manera. Y el área, como es una varilla de sección circular, el área es pi cuartos por el diámetro cuadrado. Entonces, despejo el diámetro y a la vez elevo a la raíz para eliminar este 2. Y va a quedar de la siguiente manera. El diámetro va a ser igual a la raíz cuadrada de 4 por
la fuerza por la longitud sobre pi por el cambio en la longitud por el módulo de elasticidad. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos la fuerza que vale 8,5 kilonewton, o sea, 8.500 newton. La longitud, 2,2 metros, que en milímetros sería 2.200 milímetros. Pi constante, el cambio en la longitud es 1,2 milímetros. El módulo de elasticidad, 200 gigapascal. ¿Lo puedo poner 200 por 10 a la 3 megapascal? Sí. Y mega es igual a newton sobre milímetro cuadrado. Esto se va con estas unidades, ¿no? Entonces me va a quedar que el diámetro requerido va a ser de 9,97 milímetros. Entonces, ese va a ser el diámetro requerido. Por lo cual, es bueno siempre verificar, ¿no? Yo antes de resolver esto voy a verificar. La verificación para este dato de acá. El cambio en la longitud va a ser igual a la fuerza sobre el área, que es directamente la tensión, multiplicado por la longitud sobre el módulo de electricidad. La tensión es acá, acá. Buen dato. Acá la tensión. Esta tensión de acá, la encontramos hallando la tensión de acá. Entonces, era necesario entonces hallar el inciso B, ¿no? Que es fíjense, la tensión normal correspondiente causada por la carga. Bueno, es sencillo, ¿no? Y la tensión va a ser igual a la fuerza sobre el área, ¿no? Y la fuerza va a ser de 8.500 8.500 newton, el área pi cuarto por el diámetro, que es 9,97 milímetros cuadrados, y esto me va a dar una tensión de 108,88 megapascal. Entonces, esta verificación es buena, esta verificación de acá es para tanto para esto de acá y como para esto de acá. Entonces, me dice que el cambio en la longitud va a ser igual a la fuerza por la longitud sobre el área y multiplicado por el módulo de elasticidad. Entonces, la tensión ya lo tenemos acá, 108 megapascales, ¿no? 108,88 megapascal newton sobre milímetro cuadrado. La longitud, 2.200 milímetros. Mega, de módulo de elasticidad, 200 gigapascal, ¿no? Es 200 por 10 a la 3 megapascales, un newton sobre milímetro cuadrado. Y esto me va a dar el cambio en la longitud de 1,19 milímetros. Lo cual, si se fijan bien, cumple, ¿no? No excede los 1,2 milímetros. Es lo bueno. Listo. ¿Alguna pregunta con estos dos ejercicios que son bastante similares? Prácticamente de los más sencillos, ¿no? También está en su práctica. No hay casi duda en esto, ¿no? Todo claro, ¿no? Hasta el momento. Sí, Ya. Ahora vámonos a lo fuerte, ¿no? Esto acá, a la que le dije, ¿no? Este está bonito, este problema. Más práctico. Ya, el material para la muestra es de 50 milímetros de largo. Me está diciendo ya la longitud, ¿no? Longitud, 50 milímetros de largo. Y tiene el diagrama de tensión y deformación mostrado. Tensión, deformación. Si la carga P es de 150 kilonewton y luego liberado, determine el alargamiento permanente de la muestra. Fíjense, acá me dice el alargamiento, no me dice alargamiento permanente, no me está diciendo alargamiento nomás, porque ya
está asimilando que con esa cantidad de carga de 50 kilonewtons el material se va a deformar permanentemente. Lo que sí, lo que sí es bueno es que podemos sacar algunos datos extra de diagrama, como por ejemplo podemos sacar un dato de acá. En esta pendiente, se va a cumplir la fórmula del módulo de Young, ¿no? Que la tensión va a ser igual al módulo de elasticidad multiplicada por la deformación unitaria longitudinal. Entonces, en este punto acá, aquí está mi tensión de fluencia. Datos extras, tensión de fluencia y deformación, ¿no? Y solo me pide el cambio en la longitud permanente. Ya, ahí está. Y solución. La manera de solucionar, creo que es más obvia, ¿no? O sea, trazar los puntos, ¿no? El primer punto que tenemos acá nosotros es la tensión de fluencia, de 450 megapascal, y a su vez va a tener una deformación de fluencia también de 0,00225. Y también voy a tener una tensión de ruptura de 500 megapascales y a su vez una deformación de ruptura de 0,03 milímetros por cada milímetro, ¿no? De formación. Entonces, fíjense, ¿no? Pero a mí lo que me interesa realmente es saber en qué parte está situado el tema de la tensión. Entonces calculo, ¿no? La tensión va a ser igual a la fuerza sobre el área. La fuerza es 150 por 10 a la 3. El área pi cuarto por el diámetro. El diámetro es 20 milímetros cuadrados. Y me sale una tensión de 477,46 megapascales. Y si yo localizo esta tensión acá, voy a ver, aquí es 450, aquí es 500. Entonces, esta tensión acá va a estar prácticamente en el medio, ¿no? Acá. Y aquí trazo mi línea segmentada hasta acá. Y aquí se va a encontrar esa tensión que encontramos nosotros, de 477,46 y una deformación que yo desconozco, ¿no? Yo desconozco la deformación. Entonces, punto número uno. Aquí obviamente la tensión que encontramos nosotros es mucho mayor a la tensión de fluencia, lo cual va a sobrepasar esta pendiente, ¿no? Y no va a cumplir el tema del módulo de Young. Cumple desde este punto hasta este punto. Entonces, pasando de los 450, va a existir una deformación permanente, ¿no? Entonces, lo que sí puedo hacer es con una recta casi paralela a esta de acá, porque no es tanto, casi, puedo hallar algunos datos interesantes, ¿no? Y como también las coordenadas. El 450, tensión de fluencia va a ser Y1, X1, su deformación, y los arriba, 500, Y2, su deformación 0,03, y lo que encontramos hace ratito, 477,46, su deformación va a ser mi incógnito. Entonces hago la ecuación de la recta, ¿no? Acá Y menos Y1 va a ser igual, de Y menos Y1 sobre X menos X1 va a ser igual a Y sub 2 menos Y sub 1 sobre X sub 2 menos X sub 1. Ahora fíjense lo que hice acá. Esto acá lo pasé arriba a multiplicar. Acá está. Y esto acá lo pasé abajo a dividir. Y listo. ¿Qué hago? Ya. Ahora fíjense. Despejo esto acá, ¿no? X menos X sub 1.
Despejo, esto acá va a ir a multiplicar. Perfecto. Y se mantiene, ¿no? De esta manera. Ahora, esto acá lo voy a pasar a sumar. Se sumar acá. Entonces, ¿cuánto vale x sub 2? 0,03 menos x sub 1, 0,00225. Y sub 2, 500. Y sub 1, 450. Multiplicado por y, que es la tensión que nosotros encontramos, 477,46 menos 450, que es y sub 1. Y listo, ¿no? Me va a dar el valor de x, que a su vez va a ser la deformación en este punto acá. Va a ser de 0,017493 milímetros sobre milímetro. Listo. Si observo bien el diagrama acá, voy a observar algo interesante. Vamos a color otro color. Entonces, la manera de ver esto acá es la siguiente. Aquí, desde este punto acá hasta el otro punto acá, va a existir una llamada recuperación elástica, que por más que se deforme permanentemente, va a existir una cierta cantidad de que va a querer volver a su estado natural, pero va a ser bastante pequeño. Y eso y esa negación lo llamamos como recuperación elástica, ¿no? Desde este punto acá, desde que se dio la deformación X hacia atrás, va a haber una recta. Y de acá hasta el otro lado, ahí sí o sí va a existir una deformación permanente, ¿no? Solamente esta pequeña parte de acá es clave, recuperación elástica. Entonces, ya que tenemos eso, podemos ver muchas cosas, ¿no? Primeramente, voy a analizar este tramo acá. Fíjense, en este punto de acá tengo mi tensión de fluencia, que es 450, y mi deformación debido a la fluencia. Entonces puedo decir, bueno, lo saben muy bien de fórmula, que la tensión va a ser igual al módulo de elasticidad por la deformación. Entonces, mi módulo de elasticidad para esta pendiente va a ser igual a la tensión de fluencia sobre la deformación debida a la fluencia, ¿no? 450 megapascales sobre deformación de fluencia, que es 0,00225, va a ser de 200 gigapascal, ¿no? Ahora sí, 100 gigapascal. Pero en este punto acá, yo le dije muy bien que era algo parecido, ¿no? Esta recta acá con esta recta acá. Es algo parecido. Son como si fueran paralelos, si se podría decir así. No es tanto, porque la recuperación es casi mínima. Entonces, puedo también decir que la deformación, bueno, de esta fórmula acá, después de la deformación, este, la deformación o la recuperación elástica va a ser igual a la tensión sobre el módulo de elasticidad. La tensión, la que encontramos hace rato, que es de 477,46 sobre el módulo de elasticidad debida a la fluencia, ya que estamos asimilando que estos son casi paralelos, ¿no? De 200 por 10 a la 9 acá. Y me va a dar una deformación de recuperación o una recuperación elástica de, fíjense, es casi muy pequeño, ¿no? El valor a comparado con el de acá. 0,002387 milímetros por cada milímetro. Es bastante pequeño. Ahora, teniendo en cuenta dos cosas teniendo en cuenta. Uno, tengo exactamente la deformación de 0,0174993 y tengo la recuperación elástica de 0,002387. Puedo hallar mi deformación permanente, ¿no? Acá, mi deformación permanente.
que va a ser igual, esta deformación permanente va a ser igual a la deformación que se dio de, de todo diagrama, ¿no? De todo este diagrama que se dio una deformación de 0,017493. Entonces, acá está, menos la recuperación elástica, ¿no? Menos la recuperación elástica, que va a ser de 0,002387. Y me va a dar una deformación permanente de 0,01511 milímetros por cada milímetro. En sí, lo que nosotros encontramos, fíjense, este valor de acá de 0,017493 es exactamente esto acá, ¿no? Exactamente esto acá. Es de acá hasta acá, ¿no? Este es esta deformación de acá. ¿Y qué tenemos de datos también? Tenemos esto de acá, que es la deformación de este punto hasta este punto acá. Otro dato que tengo la recuperación elástica, que de esta partecita de acá, verde. ¿Y qué acabo de encontrar? Esto acá, despeje nada más, ¿no? Esto, o sea, la deformación va a ser igual a la suma entre la deformación permanente y la suma de la recuperación elástica. ¿Y despejo cuál despejo? La deformación permanente. Y listo. Ahora, debido a esto, ¿qué voy a tener? Lo que nos pide, ¿no? Determinar el alargamiento permanente. O sea, que no me está pidiendo el alargamiento, no me está pidiendo el alargamiento debido a la deformación que es esto acá. No, me está pidiendo el alargamiento debido a la deformación permanente, o sea, a esto acá. Entonces uso la fórmula que siempre usamos. La deformación va a ser igual al cambio en la longitud o alargamiento sobre la longitud. Después el alargamiento va a ser igual a la deformación permanente 0,0151 por la longitud. Ahora, la longitud de la probeta. ¿Cuánto mide? L vale 50 milímetros. Y eso me va a dar una deformación permanente de 0,755 milímetros. O sea que, algo más práctico, exactamente ya no va a medir esta probeta 50, va a medir 50,755, porque ya se deformó permanentemente. Y fíjense muy bien, 50,755 es un valor alto, ¿no? Porque está casi cerca a 51, ¿no? Ahí está. La longitud es 50, ¿no? 50 milímetros. Más el otro que es 0,755. Miren cuánto va. 50,755. Eso es lo que va a medir ahora. Esa sería la longitud final, ¿no? Si me piden, ¿no? ¿Cuál es la longitud final? Es la suma, ¿no? De la longitud inicial a el cambio o el alargamiento. Fíjense, va a ser casi exactamente a uno, ¿no? No nos sabe salir valores grandes acá en esta deformación. ¿Y por qué no salió grande? Porque ya la deformación no es este, no cumple el límite de proporcionalidad. Ya se pasó. Ahora, desde este punto hacia adelante, existe una deformación permanente. O sea, ya está en la zona de deformación. No está en la zona elástica, está en la zona plástica. Y eso es. Esta pregunta es bastante buena, la verdad. Bastante interesante, bastante aplicativo. Así que practiquen esta pregunta también, sé buena. Ya está. ¿Alguna pregunta? Esto fue el tema de
Ya vimos, hasta aquí ya vimos todo lo que es esfuerzo normal, de tracción, compresión y relación de Poisson. Hasta aquí ya no vemos más atrás. De aquí es para adelante, relación de cilindro pared delgada. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ya sigamos. Recipientes a presión de paredes delgadas, ¿no? Que es el nuevo capítulo que estamos viendo. Bueno, parte del capítulo uno, ¿no? Pared delgada se refiere a un recipiente que tiene una relación entre el radio interior sobre el grosor de la pared. Esto acá. Con un valor de 10 o más, el radio sobre el espesor tiene que ser mayor o igual a 10 para que se considere un recipiente de pared delgada. Ya está. Bueno, de la figura dada, y yo se lo enseñé ayer, esto lo puedo ver así, ¿no? Así lo veo. Puedo tener una recta, trazar, bueno, otra más, ¿no? Los cuales voy a rescatar algo, ¿no? La recta amarilla está acá, ahí está. Y la recta azul, listo, ya. Hago dos cortes imaginarios, amarillo y azul, ahí está. Y de vista frontal, ¿cómo se vería? ¿Está? Hago un corte, el verde, eh, y saben muy bien que esto es, ahí está. Son los tres cortes, ¿no? Amarillo, azul y verde de esta manera. Por lo cual yo voy a analizar esta parte de acá. Esta parte de acá. Esta parte de acá. Esta parte de acá. Hago un corte imaginario con estos dos de acá. También analizaría esta parte de acá. Esto acá. Esto acá lo corto. Esto no me sirve, no me sirve esta parte de acá. Y también esta acá. Y visto de una manera isométrica se vería así, ¿no? Donde voy a tener varios datos, ¿no? Voy a tener el espesor T, que es del radio interior al radio exterior. T. Voy a tener, a ver, esta pequeña porción de acá. Esto de acá. Que yo lo voy a llamar diferencial de Y, ¿no? Ya está, diferencial de Y. Tengo la diferencial de Y y tengo el espesor de acá, este espesor de acá. ¿Qué más tengo? Tengo un área, ¿no? Que va a ser su base, diferencial de Y por altura, es una sección, ¿no? Y en esa sección va a existir una tensión llamada tensión tangencial o tensión uno, ¿no? En ambos lados, obviamente. Y a su vez, en todos los cilindros o recipientes existe una presión que está, que una presión que se extiende sobre las paredes del recipiente. Siempre es así, ¿no? Un cilindro, lo que sea, y las tensiones van de esta manera. Las presiones van de esta manera. Las presiones hacia las paredes del recipiente, ¿no? Todas las presiones. Y esto acá, fíjense.
Voy a examinar uno más, el acá, el acá. ¿Por qué lo pongo de esta manera? Así todo recto, y no lo pongo así. Porque da lo mismo, ¿no? Porque si yo pongo el color, así. Si yo saco sus componentes en X, acá está. Ya, lo puedo poner así, con anaranjado, aquí mismo, o lo puedo poner los dos, ¿no? Que es rojo en X y este en Y. Pero ¿qué pasa? Quizás con el de acá, al lado, con el opuesto, van a tener de diferente manera, ¿no? Ahí está, ahí está. Lo que va a hacer, lo que va a hacer es que se va a eliminar, ¿no? Esto acá, y solamente nos va a quedar, bueno, aquí va a haber muchas presiones, de la cual no va a quedar las componentes en X nomás, ¿no? De esa manera. Esta parte de acá no es tan exigente la parte de la demostración. La idea es que más o menos entendamos que la presión va exactamente a las paredes del recipiente. Y nosotros estamos tomando en cuenta en el eje X, obviamente. Por lo cual las presiones van a ir en dirección del eje X. Exactamente negativo porque están allá. Y positivo pues, está para este lado de acá. Por lo cual entonces ya tenemos las referencias. Tenemos el diferencial de Y, el espesor. Ambos me forman un área, ¿no? Tengo acá también lo mismo, diferencial de Y el espesor, ambos me forman un área. Tengo tensiones respecto a esas áreas, respecto a estas áreas. Y tengo esto acá, una presión ejercida también en un área, ¿no? Lo cual tendría que encontrar esa área también, ¿no? Lo correcto. Entonces vamos. Si hago mi sumatoria de fuerzas en X, que es lo correcto que tendría que hacer, hacia abajo las positivas, hacia arriba las negativas. Entonces, fíjense acá, ¿qué tendría? Sumatoria de fuerzas en X igual a cero. Tensión, bueno, la fuerza lo puedo despejar y dejar como tensión por el área, ¿no? De esta manera. Listo. Fuerza va a ser igual tensión por el área. O sea que voy a encontrar esto de acá. O a dejarlo en función de la tensión en el área, ¿no? Así. ¿Qué tensión? Tensión uno. ¿Qué área? ¿Qué área? Esto de acá. El espesor por el diferencial de Y. Listo. Lo mismo acá, ¿no? Tensión por el área. El espesor por el diferencial de Y. ¿Qué más tengo? La presión está yendo hacia arriba. O sea, va a ser menos la presión, menos P, el área. Ya está. Ahora el área. Fíjense, estamos tomando esta sección de acá. Mi base va a ser diferencial de Y. Ya está. Y mi altura, ¿cuál va a ser? Dos veces el radio. Base por altura. Lo cual me está indicando, y bueno, igual a cero. Lo cual me está indicando que ya tengo todos los datos que necesito, ¿no? Ahora acá. Esto con esto son iguales. Puedo escribir dos veces tensión uno por diferencial de Y por el espesor igual a la presión por dos veces el radio por diferencial de Y. El 2 por diferencial de Y por el espesor lo multiplico y se me simplifica, ¿no? Diferencial de Y por diferencial de Y, 2 por 2 se va. Entonces la tensión uno va a quedar igual a la presión por el radio sobre el espesor. Y listo, ahí me queda. Esta es la tensión transversal o circunferencial, llamada también. Y de la misma manera, puedo ocupar el mismo ejemplo acá, basado en la tensión longitudinal, ¿no? Que va a ser de la siguiente manera, ¿no? Es simple, ¿no? Aquí también van a existir tensiones de esta manera.
lo cual van a ser tensiones. ¿Por qué lo puse sin ahora? Van a ser tensiones longitudinales, ¿no? Por eso van a ser tensiones longitudinales. Por lo cual van a estar sobre una área específica, ¿no? Todas sobre una área específica. Ya está. Y esa área específica, ¿cuál va a ser? Toda esta vuelta de acá, ¿no? Toda esta vuelta de acá. ¿Y cuál es esa vuelta ahí? Lo que nosotros mal conocemos como perímetro o longitud de circunferencia, mejor llamado. Entonces, el área de esto acá, de un círculo, por así decirlo, es pi por el radio cuadrado. Pero si yo quiero la vuelta completa, solo la vuelta y no lo adentro, que es llamado el perímetro o longitud de circunferencia, es dos veces pi por el radio. Lo cual lo puedo ver así o lo puedo ver como si fuera una longitud nada más. Entonces, la longitud, ¿cuál era? 2pi por el radio, toda esta longitud acá. Todo. ¿Y qué me interesa más? Esta acá tiene exactamente un espesor, que es esto acá, multiplicado por el espesor, obviamente, ¿no? Entonces, el área que va a ser igual, la base 2pi por r por el espesor. Entonces, ya tenemos listo, ¿no? Sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual. ¿Qué tengo? La tensión hacia allá positiva por el área 2pi por r por el espesor menos la presión. La presión está ejerciendo hacia adentro en las paredes del recipiente. ¿Y cuánto vale hacia adentro? Hacia adentro, adentro. Es esta área de acá. Pi por el radio al cuadrado. Porque está en las paredes del recipiente. Igual a cero. Entonces, 2pi por r por el espesor paso a dividir y me va a quedar de la siguiente manera, ¿no? Un radio de acá se va con este radio de acá, este pi se va con el pi. Me va a quedar que la tensión 2 va a ser igual a la presión por el radio sobre dos veces el espesor. De esta manera. Esa es la demostración práctica de este tipo de ejercicio. Ahora, fíjense, hay también otra demostración que antes la hacía yo, pero es muy tediosa. Pero lo cual les va a decir directamente que para los cilindros o esfera más que todo, la tensión uno y va a ser igual a la tensión 2 que va a ser igual a la presión por el radio sobre dos veces el espesor. Para recipientes esféricos.